En el vídeo de hoy vamos a ver cómo limitar una bicicleta de las que llevan un kit eléctrico como esta que veis, que es de 1500 vatios. Muchos os estaréis preguntando, ¿limitar? ¿Cómo que limitar? ¿Será deslimitar? ¿Qué es lo interesante? Bueno, si vives fuera de España quizás no entiendas este vídeo. En España, la aparición de nuevos vehículos eléctricos está obligando al gobierno a crear nuevas leyes que otorgan un marco legal para estos vehículos. La normativa que regula el uso de bicicletas eléctricas básicamente, y resumiendo un poco, te obliga a que el motor de tu bicicleta no debe sobrepasar los 25 km por hora. Tampoco se puede accionar el motor con un acelerador o algún botón en el manillar, pues solo se puede accionar con el sensor de pedaleo. También es obligatorio el uso de un timbre. La potencia del motor no puede ser mayor a 250 vatios, así que la bicicleta que veis incumple de lleno la normativa para circular por la calle. En mi caso suelo usar bastante la bicicleta por el campo y la verdad que los 250 vatios de potencia se me hacen bastante cortos, así que he pensado que por qué no limitar o deslimitar la potencia y velocidad o el uso del acelerador haciendo un solo clic en un interruptor. Bueno, pues de eso trata el vídeo y voy a poner de ejemplo este kit de motor eléctrico que lleva una consola para manejar la fuerza de la asistencia al pedaleo y que se maneja con unos botones que van conectados a la misma consola. Para este tipo de kits debemos usar un interruptor de dos polos o un interruptor bipolar y puedes poner el que más te guste. Este mismo que veis es bipolar y se usa en cuadros eléctricos de viviendas. Podría valer, pero como es muy grande yo usaré uno de estos microinterruptores que tiene dos patas a un lado que se unen y otras dos que también se unen. Y si hacemos una pulsación se desunen las dos a la vez. Así que lo soldamos de tal forma que un circuito es de cable de color blanco y el otro es de color marrón. Como veis, el cable que uso es muy fino, pero no pasa nada por usar cables finos, pues apenas hay consumo eléctrico. Podemos poner el interruptor en una canaleta para así poder accionarlo más fácilmente. Yo voy a situar el interruptor en la misma bolsa del controlador y como es hermética, sacaré el interruptor haciendo un agujero abajo por si llueve que no le entre agua a través de un boquete arriba. Una vez tenemos el interruptor puesto, podemos conectar primero el circuito del acelerador de puño. Este cable es muy fácil de identificar, pues simplemente tienes que seguir el cable que viene del acelerador, que es este que veis, y en el conector de 3 hilos vamos a cortar el que no sea ni negro ni rojo, que es alimentación. En este caso es de color blanco, que es la señal. Así que lo cortamos y unimos una punta al cable blanco del interruptor y el otro cable al otro cable blanco del interruptor. Como dije en el vídeo, también vamos a disminuir la potencia y velocidad del motor, así que tenemos que buscar el cable que viene de la pantalla LCD, que es un conector de 5 hilos. En el manual de instrucciones aparece para qué sirve cada color. El color rojo y negro no hay que tocarlo, pues la alimentación, y si lo cortamos no activaría el controlador, vamos, que no andaría la bicicleta. Así que nos quedan 3 cables. El control azul, data 1 y data 2, que es verde y amarillo respectivamente. Así que pelamos un poco la manguera para trabajar mejor y haciendo pruebas para ver qué función tenía cada uno de estos cables, al final he terminado cortando los 3 cables para ver qué hacía cada uno y en este caso el cable que tiene la función que yo quiero, que yo busco, es data 2, es decir, el cable amarillo. Así que lo conectamos al cable marrón para que pase por el interruptor. ¿Y cómo actúa el interruptor sobre el control de asistencia al pedaleo? Bien, para empezar el acelerador no funciona, esto era previsible pues he cortado la señal y luego cualquier orden que envíes al controlador desde los botones de las flechas arriba y abajo pues simplemente no hará caso. Por ejemplo, si mantenemos pulsado el botón de abajo, el motor se activaba a la velocidad de peatón a 6 km por hora y ahora solo te marca esa función en la pantalla pero el motor se queda parado. Básicamente el único botón que funciona es el botón central de power, el botón de encendido que nos enciende o apaga el motor. Todo lo demás se quedará con la orden que le enviaste antes de limitar la bicicleta pulsando el interruptor. Es decir, que si activaste la limitación con la marcha 1, puedes poner otras marchas que te aparecerán en la pantalla, pero siempre se quedará el motor en la 1. En este fragmento de vídeo estoy sujetando el manillar con una mano, en la otra tengo la cámara, y si pusiera la quinta velocidad pedaleando como veis, casi seguro caería al suelo de la aceleración.
y como veis sigue igual a la misma velocidad, que es de unos 25 km por hora en la marcha 1. La maneta con frenada de paro de motor también funciona, lo único que no te lo marca en la pantalla. Realmente no te marca nada en la pantalla mientras tengamos el cable de comunicación cortado por el interruptor. Si desactivamos la limitación, toda la información se actualiza al momento. Según el medidor de vatios, con la limitación desactivada, este motor es capaz de desarrollar unos 1900 vatios. Realmente el motor es de 1500 vatios, no sé cuánto fiable es esa medición, y en la primera velocidad marca unos 250 vatios, que es la potencia legal, así que de momento, mientras no te obliguen a certificar los kits eléctricos como este motor tiene la velocidad y la potencia legal en España para andar por ciudad. De todas formas, mi consejo es que si tienes un kit con más potencia de la permitida, lo mejor es hacer una conducción acorde a una potencia de 250 vatios y respetar el límite máximo de velocidad de 25 km por hora. Como punto positivo, la autonomía de la batería, que era de unos 80-100 km aproximadamente, ahora así limitada, la autonomía es brutal, supera muy ampliamente los 200 km, todo depende de lo que andes con la limitación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os sirva por si quieres limitar una e-bike. Nos vemos en un próximo vídeo.